Ahora sí. Disculpen, ¿eh? Ya, brevemente, ahora sí. Repito, para los del video, estamos viendo las vías de ingreso de los contaminantes al ser humano, y yo le estaba mencionando que las 3 vías de los ingresos de los contaminantes al ser humano, que es la respiración, la ingesta y el contacto dérmico, ¿no es cierto? Además hay que considerar la afinidad que tienen los contaminantes con las células, y como yo le mencionaba, los parámetros toxicológicos que se utilizan en la toxicología como rama de estudio son súper complejos de determinar. Por ejemplo, la gente que trabaja en toxicología toma una sustancia y evalúa si es que genera peroxidación lipídica, radicales, inhibición enzimática, el efecto sobre la movilidad, sobre ¿cómo se llama? Hay un nombre, sobre la viabilidad celular, indicadores de cáncer. Hay un montón de parámetros toxicológicos que uno tendría que evaluarlos todos si quisiera saber con conocimiento súper fino de los efectos que genera una sustancia química, tanto con células como con animales completos, ¿ya? Como esos experimentos son muy largos, muy extensos, y además la información que aportan es súper reducida porque asume que esa sustancia llegó al ser vivo, ¿no es cierto? Los parámetros ecotoxicológicos son un poco más simples, más burdos, pero tienen un campo de acción más amplio, por cuanto estudian el contaminante no solamente respecto a los efectos que genera con algunos parámetros como la dosis letal media, sino que también estudia si es que ese contaminante es móvil, es persistente. Y ahí en ese caso creo yo, mi opinión súper personal, yo soy a lo mejor un experto en toxicología, si escucha esto no va a estar muy de acuerdo conmigo. Ahí yo creo que la ecotoxicología tiene algo que decir, por cuanto tiene una visión, si bien es cierto, menos profunda que la toxicología pura, sí tiene una visión más amplia respecto de las distintas dimensiones que implica que un contaminante realmente sea un peligro. O sea, no basta que un contaminante sea tóxico para que sea un peligro para el ser humano. Ese contaminante tiene que llegar a nosotros, ¿ya? O sea, no sacamos nada con hacer estudios toxicológicos súper finos si después ese contaminante ni siquiera entra en la cadena trófica, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí la ecotoxicología tiene una visión un poquito más amplia, creo yo, ¿ya? Hay gente que clasifica la ecotoxicología como parte de la toxicología, y hay otra gente que clasifica la ecotoxicología como una subrama de las ciencias ambientales. A mí personalmente no me interesa dónde la ubiquen, no tengo tanto tiempo de ocio para eso, pero sí me interesa que ustedes entiendan el concepto general. Miren, esta fotografía yo la tomé de un review que más o menos plantea un diagrama conceptual de las fuentes y el destino de los antibióticos que se arrojan a un suelo del medio ambiente, ¿ya? Los antibióticos, y ustedes pueden tomar algunos casos de antibióticos como análisis de casos, ¿no es cierto? Los antibióticos son un tipo de contaminante. Voy a tomar eso que se me echa un ratito más, dame un segundo, ¿no es cierto? Los antibióticos son un tipo de contaminante que se le llaman contaminantes emergentes, ¿no es cierto? Que están generando problemas ambientales, ¿ya? Por ejemplo, los antibióticos que van a parar al suelo, eh, por su naturaleza antibiótica, tienden a aniquilar lo que es la microbiota del suelo. Parte de esa microbiota se utiliza, por ejemplo, para fijar nitrógeno, entonces está volviendo los suelos infértiles. Un ejemplo, ¿ya? Pero además, esos antibióticos, ¿no es cierto?, que son excretados normalmente por los animales, van a parar al suelo, ¿no es cierto? Y esos antibióticos, cuando digamos, son arrojados al medio ambiente, particularmente al suelo, algunos de ellos, fíjense, partes de ellos van a lixiviarse y van a irse al agua subterránea. Otras van a quedar sorbidos, ¿no es cierto?, en el suelo, van a tener cierta persistencia, algunos van a mantenerse en el suelo por días, otros por meses, cada vez son menos los que duran años, ¿no es cierto? Una fracción de estos van a ingresar, ¿no es cierto?, a lo que es las plantas y se va a bioacumular, y una subfracción de estos va a entrar a la cadena trófica y podría hacer que los animales se coman estos antibióticos que están ahí, ¿ya? Entonces hay todo un proceso de distribuciones, degradaciones, permanencias, solubilizaciones, de las cuales va a depender no solamente el efecto que genera el antibiótico en el suelo, sino que cómo este antibiótico después puede devolverse hacia el ser humano. Aquí Michelle me dice, en ese caso habría que ver qué tan enriquecido está X elemento en un ambiente y contrastarlo con los efectos de la salud.
Claro, lo que pasa es que te pongo un caso, mira, suponte que tú arrojas un antibiótico, bueno, en realidad esto no es aplicable al antibiótico en sí, esto es aplicable, por ejemplo, a los elementos traza. Claro, uno podría decir, mira, veamos qué tan enriquecido está arsénico en el suelo, supongamos. Y supongamos que llegamos a la conclusión que el arsénico tiene un enriquecimiento enorme en un suelo determinado, de hasta 100 veces con factores de enriquecimiento de 100, y por lo tanto uno podría decir, bueno, esto va a generar efecto en la salud, pero aquí es donde viene una cuestión que no es tan cierta, ¿no es cierto? Es que si ese arsénico está en el suelo, pero se mantiene en el suelo, o es lixiviado a la agua subterránea y nunca llega al ser humano, en estricto rigor ese arsénico no va a generar efecto en la salud, a los humanos me refiero, ¿ya? Entonces, claro, muchas veces se plantea desde un punto de vista ambiental que, claro, el hecho que un suelo esté, por ejemplo, 10 veces más contaminado en arsénico que lo que dice una norma internacional, no quiere decir que ese arsénico que está ahí es un peligro para el ser humano. Para que sea un peligro para el ser humano, además de que se dé ese enriquecimiento, además que ese arsénico, existan pruebas toxicológicas que las hay, ¿no es cierto?, que demuestran que es tóxico, además ese arsénico tiene que movilizarse en los ecosistemas para llegar al ser humano, porque si se mantiene en el suelo y no llega al ser humano, no hay nada que hacer, o sea, no nos afectaría. A pesar que los estudios toxicológicos digan que el arsénico es cancerígeno, a pesar que supere 10 veces una norma del suelo, si no llega al ser humano no pasa nada, en estricto rigor. Entonces, lo que quiero decir es que no es que el factor de enriquecimiento no importe, ciertamente que importa, pero es necesario para decir que una sustancia es peligrosa, sí, pero no es suficiente para decir que una sustancia es peligrosa para el ser humano. No sé si me doy a entender ahí, ¿ya? Este diagrama conceptual muestra las complejidades que tienen que darse para que un contaminante finalmente se transforme en un peligro para los seres humanos. Y aquí, bueno, como la realidad es bien compleja, hay varias estimaciones desde varios puntos de vista que tienen que darse todas juntas para decir, miren, en realidad este contaminante es un peligro para la sociedad. Fíjense lo que voy a decir, un peligro para la sociedad. Por ejemplo, miren, primer requisito que se tiene que dar, que lo hemos visto en el curso, ya lo traje a colación de nuevo. Además de que un contaminante tiene que estar presente en el medio ambiente, si es que es un contaminante que hace referencia a una sustancia natural, tiene que estar enriquecido. Si ese contaminante no es de origen natural, es decir, es artificial, bueno, tiene que darse que ese contaminante esté presente y a concentraciones altas, ¿no es cierto?, sobre los límites toxicológicos de los estudios relacionados. Pero además de eso, ese contaminante tiene que bioacumularse. ¿Qué significa bioacumularse? Significa que el contacto de ese contaminante con la biota, nosotros somos parte de la biota, ¿no es cierto?, de la biosfera, el contacto de ese contaminante con la biota tiene que llevar a que ese contaminante sea retenido por la biota. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo un suelo contaminado y lo toco con mi mano, o me como ese suelo por alguna razón loca, ¿no es cierto?, o me como el vegetal que crece en ese suelo, y no entra arsénico a mi cuerpo, o lo que entra lo excreto en un 99,99%, ese contaminante no se bioacumularía. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos estimar? Más o menos, esto es súper burdo, insisto, ¿ya? La gente que le gusta la toxicología va a encontrar que esto que voy a decir es algo demasiado bruto, pero bueno, así es. ¿Ya? ¿Cómo podemos estimar de forma general, ¿ok?, si un contaminante se bioacumula? Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? La forma, la más, por así decirlo, la más fina de hacerlo sería que, por ejemplo, que ustedes tomen un suelo contaminado, y si ustedes quieren ver si ese suelo contaminado, ese contaminante se bioacumula, ustedes tendrían que poner la biota a prueba en ese suelo. Por ejemplo, yo una vez codirigí una tesis de un estudiante de bioquímica que él quería evaluar la bioacumulación de arsénico en lombrices. O sea, él utilizó como biota modelo para evaluar la bioacumulación las lombrices. ¿Ya? ¿Por qué las lombrices? Porque las lombrices comen suelo, literalmente, ¿no es cierto?,
tienen una especie de sistema digestivo. Entonces ahí tiene usted una forma de evaluar la bioacumulación. Pero ¿cómo nosotros evaluamos la bioacumulación en seres humanos? Es como medio complicado. ¿Qué le decimos a la persona? ¿Que coma suelo o que se coman los vegetales del suelo? Pero es que no podemos experimentar con seres humanos tampoco. Ningún comité de ética aguantaría un estudio, hoy en día, que cuando yo era estudiante de doctorado eso todavía se permitía, ningún comité de ética aguantaría a que se permitiera que una persona comiera vegetales contaminados con arsénico, ¿ya? Para evaluar bioacumulaciones en humanos. Entonces, ¿cómo uno estima esto de forma éticamente responsable y científicamente con cierta lógica? Un parámetro que se inventó, ¿no es cierto? Se llama la constante de distribución octanol-agua, ¿ya? ¿Qué es la constante de distribución octanol-agua? Es literalmente, yo tomo un embudo de extracción, ¿no es cierto? En donde lo que estoy marcando acá abajo sería, voy a marcarlo acá para que todos me sigan, sería una solución acuosa en donde las esferas rojas representarían el contaminante en cuestión, ¿ok? Este contaminante en cuestión, ¿no es cierto? Yo lo pongo en contacto con una fase orgánica de octanol y evalúo el coeficiente de distribución. ¿Ustedes están familiarizados con el coeficiente de distribución o no? Porque esto normalmente se ve en la tercera química analítica. ¿Ya? Llámese método de separación para los químicos industriales o bioquímico analítica experimental para los bioquímicos. ¿Están familiarizados con ese constante o se lo explico? Tú no, ya. Miren, esta es una constante de... de veras que se me dio este ramo este semestre. La constante de distribución es una constante que mide, y aquí voy a tratar de... voy a hacerlo aquí con el texto. A ver si me funciona el texto. Es una constante de distribución, ¿ya? Y la constante de distribución, ¿qué es lo que mide? Voy a escribirlo acá. Permíteme un segundo. Mide la concentración de una sustancia, en este caso, en, voy a poner entre paréntesis, en octanol, dividido por la concentración de la misma sustancia en agua, luego de que ambas fases estén en contacto, ¿ya? Se llama constante de distribución o constante de reparto. Entonces, yo tengo mi sustancia en fase acuosa, la pongo en contacto con una fase orgánica, agito, espero que se establezca el equilibrio y luego determino analíticamente qué concentración me quedó al equilibrio de la sustancia en fase orgánica, qué concentración me quedó en fase acuosa y calculo un número. Donde se entiende, por ejemplo, que si ese valor fuese 1, quiere decir que quedó igual concentración en fase orgánica que en fase acuosa. Si esa concentración es 1000, como lo existe, quiere decir que el contaminante tiene una gran afinidad por la fase orgánica de octanol y menos por agua. Por el contrario, si ese valor es menor que 1, por ejemplo, valiera 10 a la menos 5, quiere decir que ese contaminante tiene mucho más afinidad por agua que por la fase orgánica, ¿ya? ¿Y por qué es importante este valor? ¿Ya? Y porque aquí esta extracción no es arbitraria, o sea, se utiliza octanol por una razón, ¿ya? Y la razón es la siguiente. Un segundo, acá. La razón por la cual se utiliza octanol es que la molécula de octanol, ¿no es cierto?, lo que trata de simular, acá este es el octanol, ¿no es cierto?, lo que trata de simular es un lípido, donde nosotros entendemos que, bueno, la célula tiene una doble capa lipídica, ¿no es cierto?, y por lo tanto, si yo quisiera estimar qué tan afín es un contaminante con las células, una forma de estimarlo es qué tan afín es con la membrana celular. Estamos claros que una célula es mucho más complejo que su membrana, yo eso lo tengo súper claro, a pesar que no soy bioquímico, ¿ya? Pero si es que ese contaminante es afín con octanol, quiere decir que es altamente probable que sea afín con la membrana lipídica de una célula y por lo tanto es más probable que se retenga en la célula o que incluso ingrese a esta, ¿ya? Esa es una posibilidad, ¿ya?
Entonces, lo que se tiende a afirmar desde un punto de vista ecotoxicológico con este parámetro es que las sustancias químicas que tienen constantes de octanol agua altas son sustancias que tienden a retenerse en la biota. No sé si me explico. Y si se retienen en la biota, van a tender a acumularse en el tiempo en ella. Súper burdo lo que estoy diciendo, pero es más o menos una tendencia que uno podría esperar. A ver, dudas, consultas, a ver si me siguen la lógica. Por ejemplo, miren, aquí tienen ustedes valores de constante octanol agua. Aquí está la constante octanol agua para que no se pierdan. Esta es la constante octanol agua, KOW, ¿no es cierto? Por su sigla en inglés. Que aquí el valor de la constante es logarítmica. Todos estos que están acá son pesticidas. ¿Ok? Normalmente estas constantes se publican para contaminantes orgánicos, ¿ya? Es decir, para sustancias que microscópicamente son moléculas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que muestra? Por ejemplo, que, supongamos, este pesticida tiene una constante octanol agua de 10 elevado a 7,6. Porque es logarítmico, recuerden. ¿Ya? O sea, el 7,6 quiere decir que es 10 elevado a 7,6. Por lo tanto, estamos hablando de que ese pesticida tiene una afinidad por las células y por la biota en general altísima. Por lo tanto, al menos respecto a ese parámetro, ese pesticida representaría un mayor peligro que este, supongamos. ¿Ok? Es decir, si lo explico de otra forma, miren, si yo tengo un suelo contaminado con estos dos pesticidas, atracina y DEHP, en base solo al parámetro de la constante octanol agua, por supuesto que hay más parámetros que hay que considerar, pero si consideráramos solamente esos dos, ¿no es cierto? Si consideráramos concentración, supongamos que ambos están igual de concentrados, pero además consideramos contacto octanol agua, yo me preocuparía más por este. ¿Ok? Yo me preocuparía más por este. Porque el hecho que tenga una contacto con constante octanol agua alta implica que es más probable que se retenga en la biota, por lo tanto es más probable que avance en la cadena trófica y por lo tanto es más probable que llegue al ser humano. ¿Estamos? Es más probable que se bioacumule. Por eso este es un parámetro termodinámico que se asocia a bioacumulación. A ver, dudas, consultas, por favor. Es que esto tiene como una lógica y una filosofía detrás que hay que tenerlo lo más claro posible respecto a sus virtudes y sus defectos. Insisto, esto es súper, súper aproximado, pero se utiliza un montón. ¿Ya? O sea, un contaminante con una constante octanol agua alta no es muy bien visto a nivel legal y ambiental. Dudas, consultas. O sea, ustedes se podrán imaginar que, por ejemplo, un contaminante inorgánico, un nitrato, por ejemplo, su constante octanol agua no puede ser ni determinada, o sea, debe tener una constante octanol agua muy cercana a cero. ¿Ya? Eso no quiere decir que un nitrato o un nitrito no es peligroso, pero al menos respecto a lo que es bioacumulación es poco probable. ¿Ya? Quizás es peligroso por razones toxicológicas, pero no por razones de bioacumulación. Recordemos que el factor de bioacumulación, ¿no es cierto?, es la relación de concentraciones que hay de una sustancia química en la biota respecto al agua. ¿Ya? Y como la biota tiene una base celular, uno esperaría que la constante octanol agua siga una tendencia similar a lo que son los factores de bioacumulación de una sustancia. De hecho, fíjense, déjenme buscar acá, ¿no es cierto? Aquí viene, por ejemplo. Aquí tienen ustedes una tendencia, a ver, se me olvidó rescatar la leyenda, pero si no me falla en esta leyenda, hablaban de
algo así como 100 sustancias químicas a las cuales se le determinó la constante octanol agua y se le determinó su factor de bioconcentración, ¿no es cierto? Aquí está la constante octanol agua en el eje X, logarítmicamente, en el eje Y está el factor de concentración, y se mostró que más o menos sigue una tendencia análoga, es decir, si aumenta la constante octanol agua, también aumenta el factor de bioconcentración. Por lo tanto, en base a estas correlaciones, son correlaciones, ¿no es cierto?, se podría decir que la constante octanol agua es una buena estimación de la bioconcentración, salvo que determinar la constante octanol agua es muy fácil experimentalmente. En cambio, determinar un factor de bioconcentración o de bioacumulación es tremendamente difícil y costoso. Entonces, en la literatura está lleno de constante octanol agua, muy pocos factores de bioconcentración. Además que los factores de bioconcentración dependen también de cómo yo realicé el experimento, si fue la relación agua-lechuga, agua-tomate, si fue agua-suelo, ¿de qué estamos hablando? Debe depender de muchas razones. En cambio, aquí tenemos un parámetro común. Es un parámetro que es más limitado, pero es más fácil y es común a todos. O sea, yo puedo comparar bioacumulación con este parámetro, ¿ya? Aquí hay una correlación, ¿no es cierto?, que se estableció entre ambos factores que yo le estaba mencionando, utilizando 82 sustancias químicas, ¿ok? Y lo interesante de esto es que los factores de bioconcentración se estimaron no solo con un tipo de biota, aquí hay varios tipos de biota, ¿ya? Hay distintos peces, por ejemplo. Entonces, bueno, dado que a pesar que se utilizaron distintos peces y distintas sustancias químicas, llama la atención que la correlación sea tan alta, ¿ya?, dada la gran heterogeneidad de los experimentos realizados, ¿ya? O sea, en algunos casos esta estimación es bastante buena, creo yo. Sí, o sea, un R cuadrado 0,82 para 4 peces distintos y 82 sustancias químicas diferentes es súper bueno, ¿ya? Quizás es pésimo para hacer una curva calibrada, pero es bueno para decir, mira, en realidad los dos parámetros se correlacionan bastante bien y con el tiempo que me ahorro estimar un KW versus determinar un BCF, o sea, vale la pena irse por el KW, la constante octanol agua. ¿Se entiende? Ya, dudas hasta aquí, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende lo que es la constante octanol agua? ¿Se entiende qué es y su utilidad? Eso es lo que me interesa. ¿Qué es y qué es lo que nos dice en términos ambientales? Ya, estamos entonces. Ya. Una cosa es que una sustancia química sea, fíjense, vamos a ir paso a paso. Número uno, que una sustancia química esté enriquecida en el medio ambiente. Paso uno. Paso dos, se bioacumula, ¿no es cierto? Paso tres, hay que decir, bueno, una cosa es que se bioacumule, pero otra cosa es que persista, porque puede ser que una sustancia se arroja al medio ambiente, es afín con las células, se retiene en la biota, pero a lo mejor dura 2 días. Ya sea porque se excreta, ya sea porque se degrada, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que se tiene que dar para evaluar qué tan peligrosa es un episodio de contaminación ambiental para los seres humanos, es que además que tiene que haber una descarga considerable para aumentar las concentraciones, además que debe ser tóxica la sustancia, además que debe bioacumularse, debe ser persistente, o sea, debe mantenerse, ¿ya? Y al respecto ambientalmente, ¿no es cierto? Se habla de dos parámetros y que, bueno, lamentablemente la literatura ambiental tiende a no ser muy rigurosa al respecto y ambos parámetros los denomina como uno solo, ¿no es cierto? El parámetro ambiental real se llama DT50, ya que es el tiempo de desaparición media, ¿ya? El tiempo de desaparición media es el tiempo que le toma una sustancia, ¿no es cierto? Literalmente desaparecer, o sea, entiéndase desaparecer, que es una palabra general,
que involucra disminuir su concentración a un 50%, pero esa disminución de concentración puede deberse a varias razones. Puede deberse a, no que la sustancia se destruyó, puede ser que la sustancia se movilizó del sistema, una posibilidad. La otra posibilidad es que efectivamente la sustancia se degradó, se destruyó. ¿Okay? Eso se entiende por DT50. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría evaluar el DT50 de arsénico en una persona. Si uno pudiera hacer un experimento, uno le da arsénico a una persona a una concentración determinada y ve cuánto tiempo le demora en disminuir la concentración en su cuerpo a la mitad. ¿Ya? Puede ser que se demoró en bajar a la mitad porque se simplemente orinó arsénico y listo. ¿Ya? El otro es el tiempo de vida media. ¿Ya? El tiempo de vida media, así siendo bien fino con la definición, ¿no es cierto? Es el tiempo que toma degradar el 50% de la sustancia. O sea, no es solamente que desaparezca, sino que se degrade, mediante una cinética de primer orden. ¿Ya? Entonces, claro, cinética de primer orden quiere decir que además que se degrade bajo un modelo cinético de degradación. ¿Ya? Generalmente en química ambiental se utilizan parámetros un poquito más burdos al respecto, ya son de desaparición, sea como sea, y mediante cualquier curva cinética da lo mismo. ¿Ya? Por eso en algunos textos mencionan DT50 o vida media como que fuesen sinónimos, y en otros textos los diferencian un poco. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, por ejemplo, acá hay, además de constante externo al agua, hay varios parámetros de DT50 para algunas sustancias químicas. Por ejemplo, acá. Voy a marcar acá. Acá, por ejemplo, aquí tienen ustedes una serie de sustancias químicas. Me parece que todo esto son pesticidas, si no me falla. Y aquí tienen ustedes la constante externo al agua, por un lado, y por otro lado el DT50. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a ver, bueno, cuáles serían los contaminantes más preocupantes, aquí ya no es tan fácil, ¿se fijan? Porque hay contaminantes que tienen contacto externo al agua muy altas, pero desde 50 más bajas. ¿Ya? El DT50 está en días. ¿Ok? Entonces, claro, ¿por cuál uno debiera preocuparse? ¿Cuál de los pesticidas marcados en rojo, ¿no es cierto? Uno debiera preocuparse más ambientalmente. No sé si ustedes se dan cuenta, es como difícil decirlo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Acá tenemos un pesticida, ¿no es cierto?, que tiene una constante octano en el agua muy alta, 5000, pero tiene un tiempo de vida corto. ¿Ok? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, este contaminante que está acá, ¿no es cierto? Este que está acá. Tiene una constante octano en el agua baja, mucho más baja, pero tiene un tiempo de vida muy largo. ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno le empieza a agregar más valores, quiere decir que hay sustancias que tienen mucha afinidad por células, pero se degradan o desaparecen rápido, ¿cierto? Hay otros contaminantes que tienen poca afinidad por las células, a pesar que 15 igual es un valor alto, pero les toma mucho más tiempo desaparecer, entonces ahí uno ya va agregando más parámetros para darle la complejidad que merece todos estos procesos. ¿Ya? Dudas, consultas, hasta acá. Aquí Cristian dice, claro, aquí, claro, si uno quisiera hacer una evaluación más completa, ¿no es cierto? Ahí habría que hacer lo que dice Cristian, ¿no es cierto? Qué tan negativos son los efectos del compuesto claro, en la desaparición determinada. O sea, claro, lo que está planteando Cristian es que para responder bien a esta pregunta habría que también tener parámetros de toxicidad. Aquí estamos hablando puramente parámetros de movilidad
o de bioacumulación, y parámetros de persistencia. No estamos hablando de parámetros de toxicidad todavía, ¿ya? También hay que incluir parámetros de toxicidad, pero ustedes ahí ya me están siguiendo la lógica. Digan, esto tiene que bioacumularse, persistir, ser tóxico, ¿no es cierto? Además, arrojarse en cantidades considerables, que ya son concentraciones determinadas, ¿no es cierto? Y ahí recién yo voy a empezar a concluir si ese contaminante en realidad hay que mirarlo bien, con mucha precaución o alarma o no, ¿ya? Entonces vamos de a poco, vamos de a poco. De hecho, un ejercicio que voy a hacer con ustedes es, aunque voy a ir de a poco mostrando esa información, es aplicar esto al glifosato, que es el contaminante más, digamos, mirado negativamente en la sociedad hoy en día. A ver, yo tomé una captura de pantalla, si bien en bruto, porque encontré este documento que lo encontré bien interesante. Está más o menos normado cómo se determinan el DT50, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante es que el DT50, cuando uno dice tiempo de desaparición, ¿no es cierto? Hay que decir tiempo de desaparición en qué. Claro, como este es pesticida, normalmente los pesticidas se da el tiempo de desaparición en suelos, ¿ok? Pero existen parámetros de DT50 en aguas, en peces, ¿no es cierto? El DT50 no solo se hace en suelo, pero las normas de pesticida, obviamente, que apuntan al suelo porque se arrojan en ecosistemas terrestres, ¿ya? Hay que tenerlo presente, ¿ya? Y claro, y se hacen con curvas cinéticas como las que ustedes ya conocen o habrán visto, ¿no es cierto?, el libro, o a Juan, alguno de ustedes ya ha hecho algunas curvas cinéticas al respecto, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí yo tomé un review, ¿no es cierto?, de antibióticos en suelo. Insisto, hoy en día se estudia mucho los antibióticos, son contaminantes emergentes. Recién se están dando cuenta de los problemas ambientales que están generando los antibióticos arrojados al medio ambiente. Y en este review, por ejemplo, aquí tienen ustedes reportados tanto el DT50 como la vida media. Fíjense que en este review hacen la diferencia entre ambos términos. En la mayoría de los trabajos hablan como si fuesen sinónimos, y uno tiene que tratar de identificar si estamos hablando de vida media o no realmente. Pero ahí muestran en las barras más o menos el comportamiento en términos de DT50 y vida media en días en el eje X para una familia de pesticidas arrojados en suelo, ¿ya? Claro, si uno mira, perdón, estos no son pesticidas, disculpen, son antibióticos, antibióticos, ¿ya? Y si uno mira los antibióticos, ¿no es cierto? Claro, hay algunos antibióticos que destacan negativamente, ¿no es cierto?, respecto de su vida media. Por ejemplo, este antibiótico que está acá tiene un tiempo de vida media, fíjense, de casi 10 años, 3.466 días. Aquí ¿qué dice? Ahora que dice glifosato, sé que la empresa que lo vende pagó para que se hicieran varias investigaciones sobre su efecto carcinogénico. Entonces nosotros al momento de buscar información podemos saber si el estudio que estamos viendo está patrocinado por la empresa de glifosato o por la autoridad independiente. Y me hace la pregunta Cristian. Claro, bueno, de hecho el caso del glifosato yo le iba a mostrar, yo tengo analizado ese caso. En realidad ese análisis no lo hice yo, lo hizo un estudiante de magíster. Y yo le copié el PowerPoint, se lo voy a mostrar así, literalmente copiado. Encontré ese trabajo de él, era súper bueno, así que yo dije, bueno, me hizo el trabajo para mi curso ambiental, ¿ya? Y efectivamente pasa lo que dice Cristian, o sea, muchas veces pasa que cuando se evalúan parámetros, uno de ellos toxicológico, ¿no es cierto?, pasa que a veces estos estudios están financiados por la misma empresa. Ahora, cuando una empresa financia un estudio, no está prohibido publicar un estudio financiado por una empresa que tiene conflicto de interés. No está prohibido eso en ninguna revista que yo conozca, ¿ya? Lo que sí es obligatorio, respondiendo a lo que pregunta Cristian, es que si uno tiene conflicto de interés en lo que está publicando porque la fuente de financiamiento tiene un interés particular en estos resultados y puso plata para ello, ¿no es cierto?, uno debe declararlo.
sea, en todos los papers, al menos los que donde yo he publicado, y me imagino que no creo que sea muy diferente en otros lados, ¿no es cierto? Claro, y como dice Cristian, hay una sección que se llama declaración de conflicto de interés. Ahora, ustedes me dirán, no cuesta nada mentir, ¿no es cierto? Me pasó una plata por abajo la empresa y yo digo que no tengo ningún conflicto de interés. Obviamente que somos seres humanos y como todos los seres humanos son corruptibles. Ahora, los costos a pagar por mentir en una declaración de conflicto de interés son enormes. Ya en Japón eso es cárcel para el investigador. ¿Ya? En países occidentales es la expulsión de la sociedad científica. Algunas editoriales prohíben de por vida a una persona publicar en una revista, así que mienten esas cuestiones. ¿Ya? El caso más conocido es el caso del timerosal y las vacunas. Ya el tipo que sacó los primeros resultados de que el timerosal y las vacunas, ¿no es cierto?, generaba daño, autismo, creo. Ese tipo, bueno, lo expulsaron de todos lados porque él mintió en su declaración de conflicto de interés. Él vendía preservantes de vacunas. Otros preservantes. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un tema. ¿Ya? Entonces, uno tiene que declarar eso. Y los costos a pagar son bien altos. Entonces, no creo que la gente mienta. De hecho, el caso que les voy a mencionar, el de glifosato, que se replicó también, aunque esto no era un caso ambiental, este era un caso de seguridad alimentaria, se replicó también en el caso de los estudios toxicológicos del consumo de azúcares, muestran que cuando tú separas los estudios que tienen conflicto de interés versus los que no tienen conflicto de interés, las conclusiones cambian un poco. No mucho, pero cambian un poco. En el caso del glifosato, en el caso de las azúcares, cambiaron un montón. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese caso, pero pasa un poco lo que dice Cristian. Ahora, esto de que las empresas compran, de que existen empresas que compran estudios científicos, sí, yo lo sé y no hay que ser ingenuo con eso, ¿ya? Ahora, que esas empresas compren para que publiquen resultados falsos, ya, eso a mí no me consta, ya no conozco ningún caso, ya, o sea, a mí personalmente sí me han ofrecido hacer estudios, empresas, ¿ya? Pero nunca me han dicho, pero para que publiques algo falso, jamás me han dicho eso, ¿ya? Una vez me presionaron para hacer un estudio mal hecho, y de ahí yo dije que no. Ya una vez me dijeron a mí, no, ¿por qué no hacen un estudio en este sistema para mostrar que esta cosa es buena o mala? Y yo le dije, que no se hace así, se hace asá. No, es que no nos conviene que lo hagas asá. Hasta aquí no me ha llegado. ¿Ya? Entonces, ahí hay una cuestión que es muy, muy delicada, ¿ya? La ética del investigador y del que financia. ¿Ya? No, claro, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado. O sea, a mí, como les digo, una vez me presionaron para hacer un estudio en condiciones que no eran las concluyentes, ¿ok? Yo tengo colegas que le ha pasado que empresas le han financiado los estudios y las empresas después han dicho que no los publiquen. Eso sí también me consta. ¿Ok? Porque claro, el problema que una empresa a uno le financia los estudios tiene doble problema, digamos. Uno, el conflicto de interés que se puede zanjar declarándolo, ¿no es cierto? Y el otro es que la empresa es dueña de los resultados. Entonces, si quiere, la empresa dice que no se publiquen y listo, y no se publica. Entonces ahí eso es medio complicado, ¿ya? Tiene sus complejidades. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, tenemos antibióticos que tienen vida media de 10 días, ¿no es cierto? Por ejemplo, este que está acá, 10 días, 4,3 días, antibióticos que tienen vida media de casi 10 años. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, 3.400 días son 10 años, sí, son como 10 años. 350 días tiene un año, ¿no es cierto? Bueno, casi 10 años. Entonces, obviamente que una sustancia química que tiene un tiempo de vida media de 10 años, o sea que va a estar más de 10 años en el medio ambiente, porque recuerden que esto es vida media, esto no es tiempo de desaparición completa. Esto es un tiempo, ¿no es cierto?, con una cinética de primer orden, en las cuales la sustancia llega a un nivel de concentración de la mitad a la cual se arrojó. Y esos son 10 años, o sea, para que desaparezca, para que sea la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y llegue a valores bajo las normas, pueden a lo mejor ser 50 años, 100 años, dependiendo de la concentración inicial.
Entonces, claro, preocupa bastante una sustancia que tenga un tiempo de vida media de 10 años. Ahora, si ese tiempo de vida de 10 años es una sustancia que tiene cero afinidad por la célula, su constante octanol-agua es 10 a la menos 20, supongamos, claro, ahí no sería tanto. ¿Ya? Entonces ahí estamos sumando parámetros. A ver, continuamos, me quedan unos minutos. Ya. Bueno, fíjense, le hago un resumen, ¿ya? Hemos hablado de bioacumulación con la constante octanol-agua, ¿cierto? Hemos hablado de persistencia con el tiempo de vida media. Ahora vamos a hablar de movilidad, aunque esto no lo vamos a alcanzar a hablar mucho porque estoy en el tiempo, ¿ya? Cuando un contaminante se arroja al medio ambiente, por ejemplo, a un suelo, hay que ver qué tan móvil es ese contaminante. Es decir, si ese contaminante va a ir a parar después al agua, la primera lluvia se va a disolver y va a parar a la napa subterránea, o se va a mantener en el suelo. Si se mantiene en el suelo, ¿en qué fracción del suelo? ¿En la materia orgánica, en la materia inorgánica? Eso es lo que se llama por movilidad, ¿ya? Y es un parámetro que también hay que evaluarlo, porque puede ser que el contaminante a la primera lluvia se disuelva y ya se transformaría en un contaminante acuoso, no en un contaminante de suelo, ¿no es cierto? Entonces, las próximas sesiones vamos a incorporar, a partir de mañana, parámetros de movilidad. Ya estamos hablando de parámetros de acumulación, de persistencia, de movilidad, de toxicidad. Eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas sesiones. ¿Ya? Pero lo voy a dejar hasta aquí porque ya estamos en el tiempo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver el caso del glifosato. Ya le repito, tengo una presentación copiada de un estudiante de eso, así que se la voy a mostrar con el nombre del estudiante para no apropiarme de algo que no es mío. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ok. Bien, quedamos hasta acá entonces. Les subo el video a la brevedad y nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao.